a un compañero de trabajo hoy día, y pues bueno, pues comentarles que el doctor Otto René Cáceres Parra es el jefe de Departamento de Posgrado y Especialización en la Universidad Mexiquense de Seguridad en el Estado de México. Asimismo, pues es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales, es maestro por la UNAM en procesos políticos, y bueno, es doctor también por la UAM. Y comentarles que de esto último, pues bueno, obtuvo la medalla al mérito universitario por la UAM, y posteriormente, pues bueno, escribe su primera obra con un tiraje que hoy día está agotado, entonces, lo cual lo vuelve un referente en materia de seguridad. La obra la analizó en conjunto con el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, y pues bueno, la obra es Los Servicios de Inteligencia en México, aquí y hoy, a lo cual pues bueno, los invitamos a que visiten el portal del Instituto de Investigaciones Sociales, y bueno, una obra del doctor que pidió que esta obra pudiese descargarse de manera gratuita, así que lo tienen en descarga gratuita, si ustedes así lo desean. Y pues bueno, pues está a punto de publicar por parte de la Universidad Mexiquense de Seguridad su obra más reciente, que es la Guardia Nacional, como tal, en México. Es un estudio conceptual, es un estudio político, pues bueno, es histórico, así que pues los invitamos a que revisen su obra. Entonces, pues bueno, parte de ser cientista social, pues es precisamente construir conocimiento, y pues bueno, gracias a ello, hoy día estas obras pues también las van a encontrar en la Guardia Nacional, que está a punto de publicarse, lo van a encontrar de manera gratuita, y pues el otro de igual manera, porque ya se agotó afortunadamente. Entonces, pues bueno, sin más preámbulo, le cedo el uso de la voz a Martín Cáceres. Muchas gracias, Vane. Buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este evento, que me agrada, tengo el placer de ser invitado por la doctora Rebeca, y por supuesto por Vanessa, que también se desempeña como colaboradora en la Universidad Mexiquense de Seguridad. Damos un poco de contexto. Esta universidad es de cuña nueva, tiene 2 años de existencia como tal. Sin embargo, antes fue Colegio de Policías, y antes tuvo otros miles de nombres, pero como universidad dedicada a generar, digamos, conocimiento académico, apenas tiene 2 años. Nosotros inauguramos, digamos, esta parte académica de la universidad, y tenemos el gusto de ser el departamento que genera todo tipo de investigaciones académicas de corte en cuanto a la seguridad pública, y como bien lo menciona Vanessa, en cuestiones de seguridad nacional. Como bien lo mencionó, tenemos este libro que lo pueden descargar de manera gratuita, tanto en el Instituto de Investigaciones Sociales como en la Universidad Mexiquense de Seguridad, que se llama Los Servicios de Inteligencia en México al día de hoy, y es un recorrido sobre los servicios de inteligencia desde la época prehispánica hasta la formación del Centro Nacional de Inteligencia. Tenemos el gusto de que esté escrito con autoría, por supuesto, con la doctora Carmina Caso, y es un recorrido fantástico. No hay otro libro como este, no porque lo hayamos escrito nosotros, sino porque no hay bibliografía especializada en estos temas, ¿no? Sobre todo en temas de seguridad nacional y de seguridad pública. Es decir, hay muchos comentaristas, hay muchos, o sea, articulitos por ahí que van surgiendo, que van generando este tipo de cultura, digamos, policial, ¿no?, en seguridad, pero no hay bibliografía especializada o que tenga este rigor académico que requiere una investigación del tipo universitario. Entonces, nosotros, digamos que somos pioneros en este campo, y bueno, eso nos tiene muy satisfechos. Antes de dar inicio a la conferencia, quiero agradecer a nuestra doctora, la maestra Lucía Camacho Pérez, la invitación nuevamente por estar aquí en este evento. Ella, por cuestiones de agenda, no nos puede acompañar el día de hoy, pero bueno, sirva la presencia para darles sus saludos y agradecerles el espacio. Síguenme. Bien, vamos a hablar acerca de un tema que me parece fundamental y que se desprende precisamente de lo que decía la
acerca de la Guardia Nacional, el libro que se va a presentar y que estamos esperando ya más el visto bueno de la Secretaría de Seguridad del Estado de México, es la Guardia Nacional como alternativa para el resguardo de la seguridad pública en México. Es un estudio teórico, conceptual, histórico y político. Y lo que vamos a presentar el día de hoy es un pequeño extracto, así muy general, es un libro de casi 650 cuartillas, es un pequeño Paquito. Es el otro tomo, es el que falta. Pero bueno, tiene cuestiones muy interesantes y quiero hacer referencia a ellas el día de hoy. Es decir, hoy lo que vamos a ver en la Guardia Nacional de México, militarización o institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Creo que hay un vacío conceptual, ¿no? Pero además hay una falta de entendimiento, digamos, ¿no? Sobre si estamos viviendo una cuestión de militarización, si es una institucionalización, si las Fuerzas Armadas deben o no deben estar en el campo de la seguridad pública, en fin, ¿no? Entonces me parece que es una cuestión importante. Sin embargo, como académicos que somos, pues debemos revisarlo desde una lista, digamos, que las más de las veces se vuelve compleja y vamos a tratar como de desmenuzarla, ¿no? Esto es que tenemos que checar las cuestiones teóricas y conceptuales, porque desde ahí, si no tenemos claro estos aspectos, bueno, difícilmente vamos a poder comprender nuestra realidad social, ¿no? Yo creo que aquí todos estamos en la universidad, no sé si todos somos sociales, pero bueno, que no fuéramos, todos necesitamos este rigor, digamos, académico, conceptual, teórico, ¿no? Que nos permite, insisto, entender la realidad desde diferentes partes. Entonces, bueno, entendiendo esto, creo que todos estamos de acuerdo, ¿no? En que una de las responsabilidades más importantes, ¿no? Que tiene precisamente el Estado, pues es la de garantizar, ¿no? La integridad física y patrimonial de sus habitantes, ¿no? ¿Mediante qué? Pues mediante la salvaguarda de la seguridad, ¿no? O sea, el Estado ha llevado a cabo todo esto, ¿no? Digo, no sin complicaciones y también no de forma total, lo vemos en el día a día, en nuestras relaciones, lo vemos en las noticias, lo vemos en la calle, en fin, ¿no? Y no ha habido una correcta coordinación entre los tres niveles de gobierno, ¿no? El federal, estatal y municipal. Entonces no se han terminado de generar, digamos, estas medidas de prevención, de investigación, de reacción, ¿no? Que tienen que ver con esta cuestión de infracción y sanción de las conductas delictivas que afectan al país. Entonces, una democracia como la que tenemos nosotros, que es una democracia social, ¿no? Requiere mejorar de manera continua y permanente la calidad de la política para más desarrollar instituciones abiertas, ¿no? O sea, y que estén cercanas, pues, a la ciudadanía. Para llevar a cabo esto que requerimos, pues requerimos ser actores sociopolíticos que seamos capaces de representar los diversos intereses, pues, ¿no? de la sociedad en su conjunto, que esto nos garantice el cumplimiento de los ordenamientos bajo los cuales se ejerzan nuestras facultades, ¿no? ¿Cómo se van a ejercer? ¿O cómo esperaríamos que se ejercieran? Bueno, de manera eficaz y eficiente, ¿no? Así como las funciones administrativas propias del encargo de este tema en particular, que es la seguridad. Siguiente, por favor. Entonces, ante el desbordamiento evidente, ¿no? De los índices de inseguridad que hemos experimentado en el país, producto de muchas cosas, ¿no? Pero entre ellos de la dificultad de los cuerpos de seguridad civiles, ¿no? Para llevar a cabo sus funciones, ¿no? Y que generan un descontento social, el Estado ha puesto en marcha la participación de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Para qué? Para contribuir al mantenimiento del orden social, lo ayuda, ¿no? O sea, ¿y cómo lo va a llevar? Bueno, a través del ejercicio de labores de seguridad pública. Y no es nuevo, esto viene desde los años 30, ¿no? O sea, uno cree que empezó ayer, empezó con la excepción del Calderón, ahí como lo vamos a ver más adelante, ahí se exponenció, ¿no? Pero digamos que las Fuerzas Armadas han actuado, ¿no? En coadyuvancia con cuestiones de seguridad pública desde los años 30, ¿no? Entonces no debemos espantarnos ante la cuestión, lo que debemos es revisar cuál es el funcionamiento, la operatividad de las mismas, ¿no? Entonces
el asunto creo que nodal con las Fuerzas Armadas es que desde los 30 hasta ahora no se había contado con un marco legal que regulara la actuación de los cuerpos castrenses, ¿no? O sea, esto, al no tenerlos, y además las fuerzas castrenses buscaban tener este reconocimiento legal, pues dio lugar a un montón de problemas propios de la adopción de dichas medidas. Es decir, había violaciones a los derechos humanos, había abusos de autoridad, había uso excesivo de la fuerza, entre muchos otros, ¿no? Entonces, el asunto es que el ejército, al llevar a cabo labores de seguridad pública bajo esta lógica militar de combate al enemigo, no desde una óptica civil, pues las más de las veces sobrepasó esta esfera, ¿no? Entonces, el mantenimiento del orden público y la persecución de los delitos se volvió, como bien lo mencionó nuestro expresidente Calderón, pues una guerra, ¿no? En esta sitio, ¿no? En la que están formados los militares. Entonces me parece que es bajo esta óptica que el estudio de la Guardia Nacional como efectivamente cuerpo civil encargado del resguardo de la seguridad pública es imprescindible, ¿no? Sin duda alguna. Porque es una institución de carácter civil, pero que integra elementos militares. Entonces es un cuerpo híbrido, ¿no? En sentido estricto. Tiene elementos militares y elementos policiales en su conformación, ¿no? Para que funcione, para que opere, etc., ¿no? Y el establecimiento de este cuerpo, ¿no? Ha significado emprender un montón de reformas normativas de todo tipo, ¿no? O sea, hay que reformar la Constitución para que pueda contar las Fuerzas Armadas con un andamiaje legal adecuado que permita llevar a cabo labores de seguridad pública, la generación a partir de la reforma constitucional normativas secundarias, ¿no? Está la ley de la Guardia Nacional, la ley del uso de la fuerza, en fin, ¿no? Entonces, esto ha generado, ¿no? Aquí le pongo el artículo que ahorita lo vamos a checar, el famosísimo, el quinto transitorio, ¿no? Que permite a las Fuerzas Armadas llevar a cabo las labores de seguridad pública en el país. Entonces, a mí me parece que se ha dado un proceso de institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ¿no? Que también podríamos decir que es una militarización institucional de la seguridad pública en nuestro país. Entonces, aquí van a entrar estas dos cosas. ¿Es una institucionalización de las Fuerzas Armadas o es una militarización institucional? Bueno, pues ahorita lo vamos a revisar. Siguiente, por favor. Bien, decía yo al principio que es terrible para nosotros como académicos pues tener que entrar a las cuestiones teórico-conceptuales porque son las más aburridas del hombre que gente, pero es básico revisarlas, ¿no? y me parece que este tema es muy importante. El estudio de la seguridad tradicionalmente se ha llevado a cabo bajo un enfoque militar y policial, ¿cierto? O sea, si no es de uno, es otro, ¿no? Y es de un poco producto del ambiente internacional que privaba en el siglo XX, ¿no? En el siglo pasado, ¿no? A partir del desarrollo de la Primera y la Segunda guerras mundiales, ¿no? Pero también como producto de la Guerra Fría, ¿no? En la segunda mitad también del siglo XX, del siglo pasado, ¿no? Y esto generó factores, ¿no? En la acepción del concepto de seguridad, es decir, la preocupación de la misma fue a través de la defensa territorial del Estado, ¿no? Como salvaguarda física del ciudadano, esto es, se generaba que la salvaguarda del Estado era exactamente lo mismo que la salvaguarda física del ciudadano, ¿no? Esto, uno puede decir, bueno, esto suena correcto, pues no suena correcto porque no es lo mismo, ¿no? Y esto llevó a que se vulneraran un montón de derechos de los ciudadanos. ¿Bajo qué? Bajo una perspectiva bélica y coercitiva totalmente, ¿no? O sea, como argumento, digamos, en defensa del interés y la seguridad nacional, ¿no? Nosotros hemos vivido en una cuestión dual, ¿no? Conceptual, errónea, hasta hace muy poco, ¿no? Es decir, teníamos una concepción de seguridad nacional y todo lo que no cupiera dentro de la seguridad nacional, que era prácticamente todo, era relegado a la cuestión de seguridad pública como una cuestión menor y en segundo
plano, ¿no? Ahora, esto privó hasta el final de la Guerra Fría. Una vez que termina la Guerra Fría, hay un reacomodo global, ¿no? O sea, estos procesos de globalización comienzan a generarse, se empiezan a dar más rápido, hay procesos de internacionalización, hay nuevos escenarios económicos, políticos, mediáticos, socioculturales, en fin, ¿no? Entonces, este ambiente globalizado demanda una mayor cooperación. ¿Entre quién? Pues entre los estados, sin duda alguna, ¿no? ¿Para qué? Para fortalecer los valores democráticos, para fortalecer las economías, para fortalecer el desarrollo social, los factores tecnológicos, culturales, en fin, ¿no? Y en este nuevo entorno es que se hace visible el estudio del concepto de seguridad y la necesidad de redefinirlo en una perspectiva multidimensional. Como podemos ver, esto es parte de la investigación académica que nosotros llevamos a cabo en la Universidad Mexicana de Seguridad. Nosotros hemos dado por redefinir el concepto de seguridad, es decir, ya no vamos a estar, como podemos ver, en una visión dual que yo comentaba hace un segundito, ¿no? Acerca de seguridad nacional y seguridad pública. ¿Por qué? Esta era la perspectiva clásica, ¿no? Era la visión estatocéntrica, la primera, es decir, que tiene al Estado, ¿no?, como su principal rector, y todo lo que no sea parte de eso, ¿no?, se vuelve, como lo decía, una segunda categoría, ¿no?, la seguridad pública. Entonces, nosotros, todas nuestras, digamos, inseguridades que podríamos manifestar, que son de muchos tipos, no nada más de tipo patrimonial y de salvaguarda física, pues no estaban regulados de ninguna forma ni podíamos apelar al Estado para ello, ¿no? Entonces, es que se redefine la seguridad en términos multidimensionales. Ahora, esto no me lo inventé yo. Esto viene de estudios de gente que ha trabajado el concepto, y nosotros retomamos estos estudios y también los hemos actualizado, digamos, ¿no? Hay autores mexicanos de gran valía, como el doctor Jimate Welch, que da parte de esta multidimensionalidad del concepto de seguridad, ¿no? Y nos permite, digamos, estudiar el término alejado de esta conceptualización en términos globales, ¿no? ¿Por qué? Porque existen otras amenazas, además de las relativas a las amenazas militares que entraban dentro del plano de la seguridad nacional y de la protección física patrimonial del ciudadano, que entra dentro de la seguridad pública. Entonces se amplía, ¿no?, en la visión, las necesidades de la población. ¿Por qué? Porque también somos sujetos de tener inseguridades en términos económicos, ¿no? Ya lo vimos ahorita con lo del COVID, ¿no?, en términos sanitarios. Ya lo vimos también con lo de Otis, ¿no? Ahí está, en términos medioambientales. También somos sujetos de tener inseguridades en términos educativos, ¿no?, en términos culturales, en términos laborales, entre muchos otros, ¿no? Eso lo podemos revisar en una cuestión de seguridad humana. Entonces ya no es una visión estatocéntrica, ya es una visión antropocéntrica, ¿no?, que se centra en el ser humano, y no solo es la seguridad física y patrimonial, insisto, o la seguridad del Estado, sino los otros tipos de inseguridades de los que nosotros podamos ser parte, ¿no? ¿Por qué? Insisto, porque estamos inmersos en un mundo global, interdependiente y transfronterizo. Entonces, no es objeto de esta plática desagregar todos los conceptos, me encantaría, pero bueno, nos llevaría toda la plática llevarlo a cabo. Valga la pena decir que bueno, están estos esquemas y en alguna otra invitación pues podemos darle al debate, porque me parece que es muy interesante. Hay que recordar que si bien hay generalidades en los conceptos, por ejemplo, de seguridad nacional, de seguridad interior, o de seguridad pública junto con otros países, tenemos que entender que son endémicos, es decir, hay que partir de la generalidad a lo particular. Ninguna conceptualización va a ser del todo correcta. ¿Por qué? Porque cada país, cada estado decidirá de acuerdo a sus valores, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus riesgos y amenazas, qué va a entender por cada cosa.
¿no? Entonces, valga dejar, digamos, el tema hasta ahí, pero sí dejar también claro, ¿no?, que este es un nuevo acercamiento, ¿no?, un approach, dirían los gringos, hacia el término de seguridad en términos multidimensionales. Y por supuesto, bueno, siempre se va a todo tipo de seguridad, bueno, va a estar reforzada, ¿no?, por trabajos de inteligencia y contrainteligencia, que ese también es un tema fascinante, no es objeto tampoco de esta plática, pero ya tenemos dos nuevos temas para después podemos echar esas pláticas que están muy interesantes. Sí. Siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con esta revisión conceptual, ¿no?, también tenemos que revisar dos términos que comúnmente se utilizan de manera indistinta y que dan un sinfín de confusiones, que es con lo que empecé esta plática, ¿no?, que es la militarización y el militarismo, que está en boca de todos desde, yo creo que desde Cedillo para acá, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, sí, sin duda alguna, ¿no? Pero digamos que en términos nacionales de militarización, digamos, de las fuerzas policiales, pues yo creo que sí, desde Cedillo para acá con la cuestión de la PNP. Pero ahorita vamos para allá, ¿no? Creo que sí no debemos confundir militarización con militarismo, ¿no? Porque, a ver, vamos a entender. El primero va a ser el proceso de militarización, ¿no? Va a ser este proceso por el cual el estamento militar, ¿no?, las fuerzas armadas, ¿no?, permanentes, bueno, pues participan e inciden en la sociedad, ¿no?, en la política, en la economía y en la educación, ¿no? Y la militarización puede ser de dos tipos, y van a decir si es cierto o no, porque es directa, cuando las fuerzas militares son desplegadas para participar en labores de control interno. Bueno, pues ahí tenemos al ejército permanentemente haciendo esto en todo el país, ¿no? Y también puede ser indirecta, que está asociada a marcos institucionales, ¿no?, donde las policías civiles adquieren de manera paulatina características militares, ergo la Guardia Nacional, ¿no? Y bueno, no solo eso, sino que tienen las estrategias, ¿no?, de armamento, de tácticas, estas cuestiones operativas, ¿no?, incluso el mando, ¿no? Entonces, la militarización va a ser esta asunción, digamos, ¿no?, por parte de los militares de responsabilidades, digamos, políticas, ¿no? Mientras que el militarismo va a ser la imposición de valores, ¿no?, de estas perspectivas ideales militares sobre la sociedad civil, lo cual ciertamente resulta aún más peligroso que la militarización, ¿no? O sea, el caso más evidente del militarismo, digamos, para que lo tengamos más claro, ¿no?, es el encarnado, como decía ahora la doctora Rebeca, por supuesto, por las dictaduras militares, ¿no?, sobre todo en Centroamérica y el Cono Sur, ¿no?, con un marcado acento pues, en los 60, 70 y una bolita por ahí en los 80, ¿no? Sí, no, bueno, esperemos que no, los vuelos de pero sí, digo, también los sistemas democráticos no están exentos, ¿no?, de la presencia de militares en altos cargos políticos. Uno creería que no, pero ahí está, por ejemplo, el país que dice ser más democrático de todos, los Estados Unidos, pues, hay un montón de militares ocupando cargos políticos, ¿no? Bueno, nosotros también, ¿no? No tanto, digamos, en la Cámara de Diputados o en el Senado, pero sí puestos de alta responsabilidad en el gabinete, en fin, ¿no? Entonces, el militarismo va a implicar esta orientación, digamos, ¿no?, política y de relación con el poder. Es decir, el militarismo va a determinar de manera unilateral el carácter de las instituciones, ¿no? Es decir, la forma de gobierno, los deberes, los derechos de los ciudadanos, los recursos nacionales que son asignados a funciones militares, ¿no?, que pueden radicalizarse incluso con elementos del pretorianismo. No sé si alguien está relacionado con el pretorianismo más allá de lo que conocemos como el efecto pretoriano romano. Pero hay tres tipos de ejércitos pretorianos, que es la radicalización del militarismo, ¿no? Están estos moderadores, ¿no?, que funciona como un tipo de grupo de presión, ¿no? O sea, pero sin que tomen directamente el poder, ¿no? Son fundamentalmente conservadores, un poco lo que estaba comentando la doctora Rebeca, que podría suceder en Argentina, ¿no? Son defensores del Estado
Pero están los guardianes, ¿no? Donde los civiles sí pueden gobernar, pero el gobierno es supervisado por los militares, ¿no? O sea, digamos, es una cuestión como de cirujanos de guerra, ¿no? O sea, desplazan a las autoridades políticas civiles y retienen el poder por varios años, y cuando ellos deciden que los civiles ya somos aptos para gobernar, bueno, pues nos regresan el poder. Y están los gobernantes, ¿no? Que procuran pues, todo el control de todo el Estado, ¿no? O sea, todo cuestión civil de poder político, cuestiones económicas, todo es relegado a la esfera militar. Entonces, para que tengamos claro que dentro de el militarismo están estos aspectos del pretorianismo. Cuestión que bueno, podemos abordar en otra plática también. Entonces, el militarismo es esta imposición, ¿no? Del orden militar a rajatabla, punto, ¿no? Nos impone sus valores, sus doctrinas, sus disciplinas, su proyecto de gobierno, etc., ¿no? Y la militarización es el proceso que legitima la operación y el despliegue de las Fuerzas Armadas, ¿no? En labores ajenas a lo que deben hacer, que son cuáles, pues la defensa nacional, ¿no? Y en este sentido es que en el país estamos viendo a militares en diferentes áreas de la función pública, ¿no? Ahí está el control de las aduanas, el control y construcción de los aeropuertos, la construcción de líneas férreas, que es el principio del Tren Maya, entre muchísimas otras, ¿no? Algunas que sí les corresponden, ¿no? Como no sé, el plan de M3, aquí, o repartir vacunas, ¿no? Que siempre lo ha hecho el ejército mexicano, pero hay otras que francamente están fuera de su esfera de competencia, ¿no? Ahí sí podemos hablar de que se está dando una militarización sobre diferentes áreas, ¿no? La siguiente, por favor. Ahorita vamos a ahondar en ese tema. Entonces, como parte de esta revisión teórico-conceptual, ¿no? Es importante analizar un último punto, que es el papel que juega la institucionalidad, ¿no? En este proceso de militarización que permite otorgarle a las Fuerzas Armadas un respaldo administrativo, legal y político, hasta cierto punto, ¿no? Es decir, estas reglas y relaciones entre los agentes, ¿no? sociales y las estructuras, que son las organizaciones y las diferentes instituciones, bajo las cuales se va a llevar a cabo este proceso de militarización, ¿no? Que prioriza, digamos, ¿no? el predominio de estas instituciones militares como eje central de las políticas de seguridad pública. Entonces, en el plano teórico, eso es el plano conceptual, esta es la parte teórica, ¿no? Es importante la revisión del institucionalismo y también de los factores del neoinstitucionalismo, ¿no? No nos vamos a meter a desmenuzarlos porque también sería muy largo, pero hay que entender, ¿no? estos procesos como de institucionalidad, como las reglas formales, ¿no? Estos procedimientos y estándares de prácticas operativas que nos van a ayudar a estructurar la relación, digamos, entre individuos y varias unidades políticas y sociales, ¿no? O sea, en sentido estricto son las reglas formales e informales que se crean, ¿no? Para llevar a cabo la actividad política y social, ¿no? O sea, este conjunto de normas que regulan la conducta individual a través de qué? Pues de entidades u organizaciones que las crean y las hacen cumplir, ¿no? Ahora, esto va a parecer de libro de texto muy simple, pero ¿cómo vamos a llevar a cabo esto? Pues necesitan estar contenidas en un texto de carácter legal, ¿no? Generalmente, ¿cuál es este texto de carácter legal y general? La Constitución, ¿no? Ese es nuestro texto fundamental, ¿no? Eso les otorga una legitimidad, ¿no? Para el desempeño de las funciones a desarrollar, ¿no? Y a partir de este ordenamiento constitucional es que se van a derivar toda una serie de normatividades secundarias que van a señalar los diferentes campos de acción, ¿no? A los que se van a encontrar sujetas, es correcto, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido, todos nos tenemos que sujetar a la Constitución, ¿no? Ciudadanos e instituciones. No hay duda, ¿no? Si deseamos que nuestros actos sean aceptados por los demás actores y si queremos tener una convivencia hasta cierto punto pacífica, pero normal. Este punto es importante, que esté normal. Siguiente. Entonces, esta conceptualización acerca de la seguridad en nuestro país tiene que, como lo acabamos de realizar de manera muy general,
pero debe estar sustentada por estos, digamos, aspectos teóricos, ¿no?, necesarios que permitan la incorporación, ¿no?, dentro de la ingeniería constitucional, sin duda alguna, ¿no? Y nos tienen que proporcionar claridad para la utilización de distintos campos de operación. Por eso yo recalcaba la importancia de que sea multidimensional, es decir, que se sepa qué es la seguridad nacional, qué es la seguridad pública, qué es la seguridad humana, qué es la seguridad ciudadana, qué es el interés nacional, porque entonces cada organización, cada institución sabrá cómo actuar dependiendo de ello, es decir, para que no haya funciones dobles, para que no tengan otras atribuciones que no deban tener, en fin, ¿no? Entonces necesitamos esta certeza en términos securitarios en el uso y alcance de la terminología que nosotros como investigadores sociales tenemos el deber, ¿no?, de hacer para definir las labores y los alcances y los objetivos de todas las instituciones, ¿no? Entonces, nosotros en la Universidad de Ingeniería y Seguridad hemos adoptado el concepto de institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que le otorga a los cuerpos castrenses, ¿no?, y a la Guardia Nacional este marco normativo mediante el cual pueden llevar a cabo labores de seguridad pública en el país. Ojo, las labores de seguridad pública, no las otras labores que se están llevando a cabo. Entonces, precisamente sobre esto, Don Ascar se dice, pero doctor, ¿cómo es posible? De todos modos, eso es una militarización de la seguridad pública, y son malos los de verde y los de azul, y bueno, pues vamos a desmenuzar un poco. O sea, para checar esto hay que revisar cómo se ha llevado a cabo la seguridad pública en nuestro país. Para tal caso, nosotros hemos generado un análisis de 4 modelos de seguridad pública que se han experimentado en nuestro país. Así es. Ahora, como nosotros decíamos al principio, y como dice el buen Max Weber en Estado y Sociedad, el Estado, sin duda, como decía al principio, ¿no?, de esta facultad exclusiva que nos han repetido hasta el cansancio, ¿no?, de proporcionar seguridad a los habitantes, pero además de tener la facultad de la utilización del uso exclusivo de la fuerza. Sí, monopolio de uso exclusivo de la fuerza. ¿Sí? ¿Para qué? Para garantizar el Estado de Derecho. ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de mantener el orden y la paz pública, ¿no? ¿Cómo lo va a llevar a cabo? Pues se va a auxiliar de los diferentes cuerpos secundarios, policíacos y militares que lo permitan. Pero tenemos una ausencia de reforma policíaca exitosa, ¿no? O sea, ante la falta de esto se ha argumentado hasta el cansancio, ¿no?, que hasta que una fuerza, digamos, securitaria federal pueda asumir totalmente las funciones, ¿no?, de seguridad pública, pues necesitamos la intervención precisamente de las fuerzas armadas en nuestro país, ¿no? En este sentido, no sé si es la siguiente cuando están en todo, ¿no? Es la anterior. Bien, pues tenemos los 4 modelos: el policial, policial militarizado, militarización de la seguridad pública, y el que nosotros estábamos diciendo, que es la institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Ahora, el primer modelo, ¿no?, vamos a hacer de manera muy general, ¿no?, pero digamos que este primer modelo policial, ¿no?, responde al ejercicio, ¿no?, de estas, digamos, actividades de seguridad por medio de un mando civil, sin más, ¿no? Y las Fuerzas Armadas intervienen, pero prestando su apoyo, ¿no?, específicamente, como lo decíamos al inicio de la conversación, desde los años 30 para acá, al combate al tráfico de estupefacientes y del crimen organizado dedicados al narcotráfico. En realidad, este modelo podemos decir que pudiera venir desde la época prehispánica, pero vale la pena decir que en términos concretos de los Fuerzas Armadas vamos a hacerlo desde 1938 a la fecha, ¿no? Y es durante este periodo, desde el 38 al 94, por supuesto, ¿no? Y durante este periodo tiene lugar un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, la Operación Cóndor, todos hemos leído acerca de la Operación Cóndor, de la Operación Canador, que se me hizo muy chistoso que se llama así por cannabis adormidor,
frontera, ¿no? Pues es algo que se van a pensar. Pues son las operaciones que tuvieron lugar para la erradicación de cultivos, ¿no? Ya fuera de la frontera, ¿no? de marihuana, ¿no? El evento participó muy activamente en eso. Sí, pues eso es, exacto. Y hay más, ¿no? O sea, está el puma, está el pantera, mangosta, en fin, ¿no? O sea, estas erradicaciones de cultivo. ¿Cuál es el más famoso? ¿No? El rancho del búfalo, que es precisamente el agente Kiki Camarena, ¿no? Enrique Kiki Camarena, ¿sí? Que la tumba, ¿no? Eran como 10,000 hectáreas de marihuana, pero además modificada a Caro Quintero, ¿no? Y esto hace que entre en cólera los rapes, ¿sí? Y que además se da muy bien, según dicen los adeptos. Entonces, bueno, pues lo rapta, ¿no? Y lo matan, ¿no? Y ahí es donde se hace ahí empieza un cambio, ¿no? En el asunto, pero también de utilización de las Fuerzas Armadas. Es decir, tenemos a los grupos del narcotráfico, ¿no? Y eran estructuras verticales que respondían a un solo mando, ¿no? En este caso, Miguel Ángel Pérez Gallardo, él repartió, digamos, el país en 5 regiones a 5 diferentes cárteles, que todavía no se llaman cárteles, ¿no? Entonces, lo romántico, y bueno, pues cada quien participaba de su pedazo, ¿no? Y bueno, ahí se repartían el pastel. Pero con la muerte de Kiki Camarena, esto desaparece, ¿no? Porque entonces ya se brindaron la facultad que tenía el Estado de mantenerlos amarrados, ¿no? De tener un poder sobre ellos, ¿no? Y a partir de ahí dicen, a ver, ¿no? Pues agarran a Miguel Ángel Gallardo, agarran a Caro Quintero, que por cierto la agarran allá en Costa Rica, ¿no? Con su novia, con Sara, que era la sobrina del exgobernador de Jalisco, que había sido subsecretario de Educación Pública, puros fichos, ¿no? Y finísimas personas, es correcto. Y es a partir de ahí que se rompe, digamos, esta alianza y cada quien empieza como a actuar un poco por su parte. Por supuesto, el PRI todavía no tenía una cuestión de autoridad sobre algunos de ellos y sobre el territorio, pero ahí empieza a desquebrajarse, digamos, el asunto, ¿no? ¿Por qué? Estamos hablando de el sexenio de Miguel de la Madrid. A partir del sexenio de Miguel de la Madrid es la primera vez que en un documento oficial se le nombra al narcotráfico como un problema de seguridad nacional. ¿Dónde lo pueden encontrar? En el último informe de actividades de Miguel de la Madrid, en el 6º informe de actividades, ¿no? Por ahí está como escondiditos, son 2 linecitos, pero bueno, ahí está. Pues no, que alcanza. No se tenía como eso, ¿no? Era un problema de seguridad pública porque nadie del Estado podía controlarlo. Pero ahí empieza, ahí es cuando empieza a perder el Estado control del mismo, ¿no? Y también es durante ese tiempo que se empiezan a crear diferentes cosas, ¿no? Como la Coordinación Nacional de Seguridad Pública de la Nación, bueno, entre muchas otras cosas. Ahora, en el segundo modelo, que es el policial militarizado, se va a tener, va a ser de 1944 a 2006. ¿Qué va a pasar en este momento? Las labores de seguridad se van a llevar a cabo entre autoridades civiles y autoridades militares, nombrados dentro de las instituciones de seguridad, ¿no? De seguridad pública, por supuesto, ¿no? Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, porque aunque no lo crean, no contábamos con ello, que integra los 3 niveles de gobierno. También se crea un Consejo de Seguridad Pública, ¿no? Esto ya estamos hablando del gobierno de Ernesto Zedillo, ¿no? Se reforma el artículo 21 constitucional, se establece un nuevo concepto de lo que debemos entender por seguridad pública y cuál es el tratamiento que se le debe dar. Se crea la Policía Federal Preventiva, esta tan famosa que va a salvar, digamos, ¿no? De acuerdo al gobierno, a la UNAM, ¿no? Del PAN que tenían, y que estaba conformada en su totalidad prácticamente por militares, ¿no? Se crea la Agencia Federal de Investigaciones, como se
auxiliar del Ministerio Público en sustitución de la policía judicial, que francamente era un cuerpo terrible, ¿no? Si alguien quería asustar a niños, bebés y adultos, era el guardia judicial, ¿no? Era una cosa terrible, ¿no? Y esta AFI, ¿no?, planeaba hacer en su momento el FBI mexicano. De hecho, así se le llama en las notas de prensa, ¿no? Así se le anunció con bombo y platillo. Pero algo que se me hace muy interesante de la versión de este modelo es la creación de la Secretaría de Seguridad Pública. No contábamos con una Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo se llevaba a cabo? A través de la Secretaría de Gobernación. ¿Quién tenía el poder? Pues el secretario de Gobernación. Imagínense el poder que tenía alguien para llevar a cabo. Bueno, pues se crea, ¿no?, la Secretaría de Seguridad Pública, se integra en el gabinete presidencial y por tanto se empiezan a generar los programas nacionales de seguridad pública y se crea también el gabinete, ¿no?, de seguridad pública. Ahora también, por eso se llama el policial militarizado, porque en este modelo militares fueron mandos en la PGR, en la AFI, en la CIEDO y en muchas otras, ¿no? El tercer modelo, que supongo que resultará el más interesante, porque corresponde a sexenios que ya son más recientes, digamos, en términos de edad. Pero bueno, corresponde a los sexenios de Calderón y de Peña Nieto, es decir, este tercer modelo va a ir de 2006 a 2018. Recuerden que en el modelo anterior las autoridades militares en puestos son nombradas. En este modelo las autoridades civiles son sustituidas, es decir, había gente civil que le dijeron, ¿sabes qué? Para afuera, vamos a traer a los militares. Y pusieron efectivos castrenses, sobre todo en estos territorios con más incidencia, ¿no?, digamos, delictiva por parte del crimen organizado. Un libro fantástico que pueden checar para revisar esto a profundidad es el libro de Trejo y Ley, ¿no?, Votos, Drogas y Violencia, donde nos mencionan esta parte de la zona gris, que es esta cuestión de corrupción entre los grupos de crimen organizado y las cuestiones gubernamentales, ¿no? Bueno, y entonces se empieza a contar con presencia militar en un montón de estados que así lo requirieran, ¿no? Recordemos que Calderón lanza esta famosa guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y por ahí hay muchas especulaciones de por qué se lanza esta guerra. Una de ellas, ¿no?, es porque el nivel de votación con el que gana Calderón, que era menos de un punto porcentual, si no me estoy equivocando, no le otorga la legitimidad suficiente, ¿no? Y entonces, ¿qué tiene que hacer Calderón? Pues tiene que dar una vuelta de timón para legitimarse. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es nuestra mayor preocupación? La seguridad, ¿no? Bueno, pues vamos a darle un golpe, ¿no? Vamos a lanzar una guerra contra el narcotráfico, ¿no? Y la lanza, ¿no? O sea, y bajo esta lógica es que opera, ¿no?, el ejército en consecuencia, pues, ¿no? Sí. Pero fíjate qué terrible, lanzar una guerra, pero porque así lo dice en su discurso, en el discurso que tiene en el Auditorio Nacional, lo dice así: vamos a lanzar una guerra, ni siquiera lo disfrazaron. En fin, esto también es tema de otra discusión, pero es muy interesante, ¿no?, la cuestión del discurso político y el significado que puede llegar a tener, ¿no? Entonces, a partir de la declaración de esta guerra se llevan a cabo los operativos conjuntos en varias regiones del país, ¿no? Ahí está Michoacán, en Baja California, que se le llamó el operativo Tijuana, en Guerrero, en Chihuahua, que fue conocido como el operativo Conjunto Juárez, ¿no? Digo, había cosas malas, pero también hubo cosas muy buenas, ¿no? Se crea la Plataforma México, ¿no?, con el secretario de Seguridad de ese entonces, el ahora enemigo público número 1, Genaro García Luna, ¿no? Pero si algo hizo bien fue crear Plataforma México. Ahora, para los que no conozcan qué es la Plataforma México, es el mejor sistema de información e inteligencia con el que cuenta el país. Es un sistema, es chula ese sistema, es un sistema muy avanzado, ¿no? Contiene 500 millones de registros, ¿no? Si no es que a estas alturas contiene un poco más, contiene cosas de radioscopía, de iris, genera patrones de interacción, de redes, de revisión de cuestiones
estadísticas de robos, de homicidios. Es un sistema muy avanzado que funciona a través del Sistema Único de Información Criminal, el famosísimo SUIC, ¿no? Y uno diría, bueno, esta cuestión tan avanzada, ¿por qué no funciona? No, es que sí funciona, ¿no? Tiene, por ejemplo, dos centros muy grandes que nos hemos visto últimamente en las noticias, ¿no? Este centro que está ya por Constituyentes, que es el centro operativo, digamos, el centro grande, ¿no? De donde nos pueden espiar a todos, ¿no? Básicamente. Y tiene otro, digamos, que ese, por alguna razón le cayó la bomba, no funciona, se va la luz, no sé. X tiene otro que está ya por los rumbos del periférico en otro búnker de la Guardia Nacional sobre Eje 5, ¿no? Ambos están a 8 metros bajo la tierra, ¿no? Y ambos, bueno, son inexpugnables, ¿no? Francamente, son una maravilla del lugar. O sea, estamos muy adelantados en cuestiones de información e inteligencia, nada más que no funciona. ¿Por qué no funciona? Por algo súper sencillo. Es una cuestión humana, administrativa. Porque el sistema es eficaz, es totalmente eficaz. O sea, si uno quiere agarrar a alguien, solo basta meterse a Plataforma México, checar los informes policiales homologados, en fin, ¿no? Pedir una minería de datos que le hagan el mapeo de dónde están los criminales. Ahí está. Sí, pero pídanlo. No, que falta, claro. No, es que ahorita no hay conectividad. No, es que en los municipios, pues el que manejaba la computadora no viene. No, es que falta tal cosa, ¿no? Entonces, algo que podría aportar muchísimo en términos de inteligencia y cuestiones secundarias, pues se ve impedido de hacerlo por estas cuestiones administrativas y francamente de capital humano, lo cual es totalmente terrible. Pero valga la pena decir, y no está muy bueno, es que tenemos un sistema perfectamente robusto y muy bien planificado, ¿no? Bueno, siguiendo con la descripción de este tercer, digamos, modelo, ¿no? Desaparece la AFI, la Agencia Federal de Investigaciones, lo que dijimos que iba a ser el FBI mexicano, y se convierte en la Policía Federal Ministerial. También se sustituye a la Policía Federal Preventiva por la Policía Federal y se integra dentro del Consejo de Seguridad Pública, al Ejército y a la Marina. Ahora, mucha gente pregunta, doctor, pero es que ¿qué falta? Porque Calderón es nuestro enemigo, ¿no? O sea, antes era Salinas, ¿no? Ahora es Calderón, ¿no? O sea, siempre le echamos la culpa, ¿no? Entonces, ¿qué pasó con Calderón? ¿Cuál era el asunto? A mí me parece que hubo una falta en la definición del problema, ¿no? Pero además, este es un asunto que permea todas las administraciones. Me parece que no hubo un diagnóstico adecuado, ¿no? A este respecto yo siempre he manifestado esta como necesidad de contar con diagnósticos endémicos. ¿A qué me refiero con diagnósticos endémicos? Bueno, pues parece que todas las administraciones seccionales dicen, a ver, hay un problema de seguridad, hay narcotráfico, hay esto y el otro, sí, ataquémoslo. Bueno, a ver, este no es lo mismo. Miren que yo he vivido en varias partes del país. La misma violencia que se vive en Tijuana, por ejemplo, a la que se vive en Chiapas. Yo podría decir, pero es lo mismo el narcotráfico, sí, pero las situaciones culturales, políticas, son totalmente diferentes, ¿no? Incluso la orografía, ¿no? Da lugar a otro tipo de violencia, a otro tipo de situaciones, ¿no? No es la misma la que se experimenta incluso en la Ciudad de México, la de que está a 50 kilómetros. Entonces, a mí me parece que una de las grandes fallas que han tenido todas las administraciones es esta cuestión de contar con diagnósticos endémicos por estado, por municipios, ¿no? Por poblaciones, rancherías, ¿no? Incluso por colonias, por calles, ¿no? Y me parece que estos diagnósticos endémicos, ¿no? Son los que no otorgan certeza para establecer objetivos y capacidades, ¿no? Para corregir las diferentes estrategias en materia de seguridad, ¿no? Bueno, otro factor que también le faltó fue la falta de colaboración, ¿no? De las autoridades estatales con las autoridades federales. Insisto, si ustedes leen el libro de Trejo de ahí se ve muy claro cómo se beneficiaron estos municipios o estos estados que eran afines al gobierno y los demás, por ejemplo, los del PRD
cierto es que, sea o no sea, de todas formas, aún falta mucha coordinación entre los tres niveles de gobierno, ¿no? Entonces, esta falta de colaboración y de cooperación, ¿no? Pues no se generó y no se tomó en cuenta antes de comenzar con las hostilidades, es decir, antes de decir de la misma, que es la correspondiente a la Gendarmería Nacional, que también tuvo desde el principio formación militar. Ahora, mucha gente tampoco sabe para qué era la Gendarmería Nacional, ¿no? Entonces, no, hay un grupo especializado para hacer esto y otro. Estaba basado en el modelo francés de Gendarmería, y la Gendarmería, bueno, también en el español, que se encarga de llegar a estas zonas, digamos, no citadinas, ¿no? Para el resguardo de la seguridad en municipios, en poblados alejados, por ejemplo, si estuvieron en Chiapas en cuestiones de selva, en fin, ¿no? Pero esta gendarmería no funcionó para ellos, o sea, parecía un apéndice de la policía y ahí donde hubiera algún problema, pues también que vaya la gendarmería, ¿no? Pero además tenía 5,000 efectivos, 5,000 efectivos. La Guardia Nacional tiene ahorita 110,000 efectivos y apenas puede. Tenía 5,000 efectivos. ¿Qué podían hacer? Pues no gran cosa, ¿no? Entonces, bueno, aunado a esto también en la administración de Enrique Peña Nieto se aprueba la Ley de Seguridad Interior, ¿no? Que permite que pues, la intervención del ejército, ¿no? Y la marina en zonas de conflicto, ¿no? Porque entonces todo el país es una zona de conflicto o cualquier cosa podría ser considerada como una zona de conflicto. ¿Y esto a qué nos lleva? ¿No? O sea, esto a que se atente contra una multiplicidad de derechos fundamentales de los ciudadanos. ¿Cuáles eran los más representativos? Pues el derecho a manifestación, por ejemplo, ¿no? No, pues hagamos una marcha a reivindicar el derecho de la mujer, ¿no? Ah, sí, pero un poco como el escudo en la ley de seguridad interior, pues vamos a disolverla. Oiga, pero es pacífica. ¿Y tú qué sabes? No se va a transformar en otra cosa. Y entonces, de ese tamaño era la ley de seguridad interior, que bueno que en 2018 se deroga esta ley. Pero no hasta el momento que el que se te pudiera considerar como sedicioso, sin orden, o sea, sin investigación, sin orden de un juez, ni nada, ¿no? O sea, solo porque yo soy la autoridad y decido qué hacer, ¿no? Y al final llegamos a este cuarto modelo, que es la institucionalización de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y es aquí donde vamos a entrar en controversia, ¿no? Porque si bien es una continuidad con el tercero, ¿no? La diferencia entre y es lo que bueno que empecé la plática con los temas actuales, es que se incorpora un marco jurídico que norma la intervención de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, ¿no? O sea, no solo se reforma el artículo 21 constitucional, sino que regula, por supuesto, la actuación y la función de la Guardia Nacional, sino que entra en juego el famosísimo quinto transitorio, ¿no? En materia, por supuesto, de Guardia Nacional, pero que se encuentra sustentado en diversas cosas, es decir, no se inventan el artículo quinto transitorio solo para que pudiera actuar las Fuerzas Armadas. Es nuestra labor como investigadores desmenuzar por dónde vienen las cosas y realizarlas a profundidad. Este artículo se encuentra sustentado en diversas resoluciones de la Suprema Corte de Justicia, al menos 3, ¿no? Que le confieren a las Fuerzas Armadas esta cuestión que lo dice el artículo 5. ¿Cómo va a ser la participación? Bueno, va a ser extraordinaria, va a ser regulada, va a ser fiscalizada, ¿no? Subordinada y complementaria en tareas de seguridad pública, en tanto que, pues, tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, ¿no? Sus capacidades y su implantación territorial. En principio iba a ser hasta el siguiente año, bueno, ahora va a ser hasta marzo del 2028. Pero bueno, lo importante de esto, y de mencionar que es una institucionalización, y ahí entramos en materia, es que se legitima la actuación de las Fuerzas Armadas. No se contaba con eso. Las Fuerzas Armadas no se cansaron de decir desde el gobierno de Cedillo hasta que entró el gobierno de López Obrador que no contaba con un marco regulatorio para llevar a cabo sus acciones, ¿no? El secretario de la Defensa Nacional decía, es que a nosotros no nos toca eso, pero nosotros somos institucionales, o sea, nosotros
tenemos un mando, y lo que manda el mando, ¿no? Vale la redundancia, pues somos lo que vamos a hacer, ¿no? Pero necesitamos un marco regulatorio que nos permita llevar a cabo labores de seguridad pública siendo un cuerpo casero, ¿no? Y ahora pues se cuenta con ello, ¿no? Ahora, aunado a ello, y va junto con Pelado, es la creación del Guardia Nacional, ¿no? En sustitución de la Policía Federal. Y ahora la Guardia Nacional es el cuerpo encargado de la seguridad pública en el país, ¿no? Y como decía al principio, es de promoción híbrida, ¿no? En principio lo forman en los cuerpos de policía militar, tanto de navales como del ejército, ¿no? En su mayoría militares, pero también después de que se abre la convocatoria, ya empiezan a integrar también cuerpos civiles. ¿Por qué? Porque está dentro de esto que finalmente estuviera conformado nada más por cuerpos civiles, pero necesitaban pues, sacar gente de algún lado, ¿no? ¿De dónde fue? De las fuerzas casas. Y se sustituye también a la Comisión Nacional de Seguridad, que está al mando de la Secretaría de Gobernación, y se crea nuevamente una Secretaría de Estado, lo cual es de reconocerse y que es necesario para que no esté al mando, digamos, solo de una persona o sin todas estas cuestiones de rendición de cuentas, en fin, que pudieran sucederse si está dentro de la Secretaría de Gobernación, ¿no? Y tenemos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Siguiente. Entonces, digamos, ya para ir un poco cerrando mi intervención, la pregunta es, y lo importante de esta plática, ¿no? Conferencia, es si nos encontramos ante un escenario o no de militarización de la seguridad pública, ¿no? Entonces, yo desde mi perspectiva y en un sentido estrictamente académico, conste, estrictamente académico, ¿no? Pensando en esta deóntica jurídica, ¿no? Es decir, estas normas descriptivas, prescriptivas, y atributivas, pues también me parecería que en principio no, porque al menos en el papel, y ojo con esto, al menos en el papel, o sea, en unas cuestiones normativas y legales, o sea, en la Constitución, en las leyes secundarias, en las resoluciones de la Suprema Corte, se cuenta con una institución creada expreso para resguardar la seguridad pública, aunque sea de forma híbrida, ¿cuál es? Que es la Guardia Nacional. Y las Fuerzas Armadas, tal cual lo dice el quinto transitorio, estarán para coadyuvar en tanto la Guardia Nacional termina por fortalecerse. Yo creo que habría habido una militarización de la seguridad pública como tal si la Guardia Nacional hubiera pasado al mando total de la Sedena como se pretendía que se llevara a cabo. En ese sentido sí podríamos hablar en un estricto sentido de una militarización de la seguridad pública. ¿Por qué? Porque entonces la seguridad pública dependería totalmente de un cuerpo militar realizando labores que corresponden a la esfera civil. Conste, dije que al menos en el papel. Ahora, también como analistas tenemos que verlo objetivamente y a veces nos entra esta subjetividad, ¿no? Tenemos un corazoncito también ahí izquierdoso y cosas. Y en un sentido laxo, y no vayan a decir que lo dije yo, pues en todo caso sí podemos argumentar. Venga. No, podemos argumentar que nos encontramos precisamente ante una militarización institucional de la seguridad pública, ¿no? Sin duda. ¿Por qué? Porque son las Fuerzas Armadas quienes adoptan este papel preponderante en el ejercicio de las labores de seguridad pública, ¿sí? Apoyados en una serie de normativas de orden que le otorgan legitimidad, ¿no? A su accionar, ¿no? Y hay precisamente una institución de carácter civil, pero de carácter híbrido, comandada por militares, que es la Guardia Nacional, que en su conformación está comandada por militares, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, sin duda, la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, pues lleva aparejada consigo un montón de condiciones, ¿no? En ese sentido, se busca el fortalecimiento
del Estado, ¿no? En recuperación de espacios que están cooptados por grupos criminales, ¿no? En específico los cárteles del narcotráfico, ¿no? También la participación de las Fuerzas Armadas sirve desde hace muchos años, ¿no? En casos de desastre, por ejemplo, está el plan DN3, que la verdad es que lo hacen muy bien, y además el Ejército es la institución, con todo y todo, con militarización, con institucionalización, como lo queramos llamar, es la institución que tiene el mayor nivel de aprobación de todas las instituciones de todo el país, ¿no? O sea, tiene una alta aprobación en el desempeño de sus labores. Pero lo cierto es que las Fuerzas Armadas han sufrido un desgaste brutal, ¿no? O sea, debemos entender, como decíamos al principio, su naturaleza es reactiva, no es preventiva, ¿no? O sea, estas cuestiones preventivas le corresponden a una instancia, ¿no? Ellos actúan en otras dinámicas, ¿no? Pero las fuerzas, digamos, policíacas, ¿no? De carácter civil, pues no han aprovechado la coyuntura para fortalecer, digamos, sus estructuras, ¿no? Para ser unas mejores instituciones en cuestiones de seguridad. Hay honrosas excepciones, ¿no? Está Coahuila, está Nuevo León, está Querétaro, está Yucatán, ¿no? En muchos de ellos, por ejemplo, en Querétaro está el sistema Cosmos, que es un sistema fantástico también que ayuda mucho a la resolución de conflictos y cuestiones legales, en fin, y así podemos decir que varios. Hay otros, por ejemplo, en Chihuahua, si no me estoy equivocando, donde está esta cuestión de videovigilancia, ¿no? Que ha generado también un sinfín de cuestiones de derechos humanos, donde por qué nos van a estar siguiendo todo el tiempo, ¿no? De que si camino de manera diferente entonces soy criminal. Sí, pues, algo como lo que quería, pero esto es muy interesante, algo como lo que quería hacer Ebrard con el programa Ángel, ¿no? Que bueno, no está mal, no puede llamarse como la solución a los problemas de seguridad, pero sí son una herramienta, además que esta herramienta atenta contra un montón de derechos de los ciudadanos, ¿no? Entonces, aquí hemos con cuidado con la utilización de herramientas, pero también con la generación, ¿no? de estrategias. ¿Qué es una estrategia? ¿Qué es una herramienta? Hay que tenerlo claro, porque si no podemos dar lugar a muchas equivocaciones, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que la Guardia Nacional, en sentido estricto, debe llevar a cabo como institución encargada de la seguridad pública? Bueno, pues ya que se propone, ¿no? Como esta medida que puede proporcionar la tan anhelada, digamos, pacificación en el país, necesita sin duda, de integrar diagnósticos y delitos, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Que permiten darnos a conocer con mucha precisión el estado en que se encuentran las entidades federativas, ¿no? Los municipios, yo insisto, los municipios, las colonias, los barrios, las calles, porque no es lo mismo la calle de atrás que la calle de enfrente, en serio, ¿no? Y en todo territorio nacional, es un chambón durísimo, pero se puede hacer y se tiene que hacer, al menos desde mi perspectiva, ¿no? Otra cuestión es, hay que considerar el poco respeto que se tiene ante los cuerpos del orden, ¿no? Pero eso ha sido culpa de los dos, o sea, tanto de la ciudadanía como de los cuerpos policiales. Por supuesto, no vamos a echar un poco más de culpa a los cuerpos policiales, porque siempre está esta cuestión de abuso, de abuso, pues de abuso de la ley, ¿no? De que si las madrinas, que si esto, que si lo otro, que si no, en fin, ¿no? Y no hay un cumplimiento efectivo de las leyes, es decir, el cuidado del Estado, el cuidar del Estado de Derecho se ha vuelto una cosa terrible. No hay un efectivo Estado de Derecho en nuestro país, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con cuestiones de corrupción, pero también con cuestiones de formación, ¿no? De aquellos que integran los diversos cuerpos que se encargan de las normativas legales y las cuestiones secundarias, ¿no? Y esto hace que no contemos con una cultura de seguridad, ¿no? Me choca poner este ejemplo, pero es cierto. Uno está en la frontera, ya sea en Chihuahua, Tijuana, ¿no? X. Y uno cruza a los Estados Unidos y en cuanto una cruza, se vuelve a ser más civilizado. Porque sabemos que si te pasas un alto, te van a dar un ticket. Porque sabemos que si haces tal otro, te van a dar ticket. Porque sabemos que porque de una u otra manera se cumple la ley. Digo, en términos generales, el gobierno también tiene sus cosas, pero que
términos generales allá. Y vuelves a cruzar la frontera y te volvemos a hacer los mismos incivilizados de siempre, ¿no? Tenemos que cambiar esto. Pero eso tiene que ser de las dos partes, tanto de la sociedad como de los cuerpos encargados de la seguridad, ¿no? Me parece que también una de las grandes cosas que no hemos terminado de entender es que las estrategias de seguridad que funcionan deben ser transeccionales, ¿no? O sea, hay estrategias de seguridad muy buenas que llega el otro gobierno y las copia, porque no son suyas, aunque funcionen bien, ¿no? Pero no, se quitan. Entonces, a mí me parece que en términos de la Guardia Nacional sí hay que darle digamos, apoyo, ¿no? Hasta cierto punto, que se termine de consolidar una institución nueva de seguridad, no se tarda como aparece nosotros, eso es un hecho, ¿no? Pero habrá que ver cómo funciona transaccionalmente, porque solo así se puede llevar a cabo una reestructuración y propósito de la misma. Miren a la Guardia, por ejemplo, en Italia, ¿no? Lleva 150 años, no la han cambiado, se ha reforzado con el tiempo. Nosotros cada sexenio al menos cambiamos cosas, ¿no? Entonces, eso es un gran problema que tiene que ser solventado, ¿no? Y, bueno, francamente, pues creo que eso sería lo relevante en términos de la Guardia Nacional. Entonces, basta decir que, bueno, en términos de seguridad y de estas cuestiones que se experimentan en nuestro país, está lejos de resolverse el problema de inseguridad, sin duda, ¿no? O sea, en diferentes ámbitos, ¿no? Académicos, gubernamentales, de la sociedad civil, en fin, se tiene la impresión que a pesar de cualquier cambio de gobierno o la implementación de diferentes estrategias, se copian modelos para que se implementen nuevas cosas con nuevas ideas, ¿no? Sin que se lleven a cabo estas transformaciones necesarias, ¿no? Es decir, no se terminan de resolver los asuntos securitarios pendientes de otras administraciones, pero además tenemos asuntos que se van generando en las nuevas, ¿no? O sea, y yo insisto, creo que se deben de atender las causas endémicas de los fenómenos delictivos que nos permitan un combate eficaz y eficiente a los mismos en el presente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, parece que estos ejercicios son fantásticos, ¿no? O sea, este debate serio, ¿no? Académico, entre la ciudadanía, ¿no? Entre los agentes gubernamentales, entre los elementos castrenses también, que poco a poco van también como cambiando esta dinámica de que ellos tienen la razón en todo o son buenos en la seguridad, y tal vez sí, pero también nosotros somos ciudadanía y respondemos a otras necesidades, ¿no? Entonces, en cuestión de delincuencia organizada, ¿no? Y de combate a la inseguridad, pues tenemos que ir cambiando, ¿no? Este chip, ¿no? Y por supuesto, falta una rendición de cuentas, ¿no? Transparente, ¿no? Que nos dejen ver cuáles fueron las acciones, ¿no? Y el respeto a los derechos humanos, a los derechos políticos, civiles. Por eso la multidimensional del concepto de seguridad, ahí está el concepto de seguridad humana. De eso se trata. Si no lo tuviéramos, entonces puede seguir pisoteando nuestros derechos, ¿no? Este es el concepto de seguridad ciudadana, ¿no? Que se trata, digamos, de una buena gobernanza securitaria, ¿no? Que se cumpla el Estado de Derecho, ¿no? Que haya una buena aplicación de la ley. No solo es protegerme a mí y a mis cosas, ¿no? Es el conjunto de cosas, porque si no atendemos el conjunto de cosas, va a seguir siendo lo mismo. Van a seguir violando la ley, nosotros vamos a seguir teniendo la misma desconfianza de las autoridades y no va a cambiar, ¿no? Entonces necesitamos llevar a cabo una reforma policial que genere estas cuestiones de profesionalización, ¿no? Con una visión pues civilista, democrática, ¿no? Que vuelva eficiente y que le permita al ciudadano recobrar esta confianza, ¿no? Este reconocimiento hacia las fuerzas de seguridad, no tenerles miedo, ¿no? Yo me dedico a esto y cada vez que se me pone una patrulla al lado siento que me va a parar, ¿no? O sea, aún porque trabajo en una institución de seguridad y siento que me va a parar y voy a tener que sacar mi chavo y decirle, oiga, écheme la mano, ¿no? Qué terrible es eso, ¿no? Bueno, entonces necesitamos la generación de comunidades seguras en los tres niveles de gobierno.
recapitulemos: diagnósticos endémicos, unas políticas transaccionales, fomentar una cultura de la seguridad, integrar a toda la sociedad civil, ¿no? Académicos, agentes gubernamentales, el ejército, que generen estrategias y debates en torno al tema de la seguridad, una efectiva rendición de cuentas y una reforma policial. Nosotros, me da mucho orgullo decir, desde hace 2 años que integramos el Departamento de Posgrado y Especialización en la Universidad Mexicana de Seguridad, empezamos a poner este granito de arena en el Estado de México, ¿no? Nosotros somos académicos, no somos policías, no hemos tomado cursos de policía, pero sí nos hemos enfocado al estudio de la seguridad, y sobre este sentido es que hemos generado planes y programas de acción que permitan a los cuerpos de seguridad del Estado de México profesionalizarse. Puedo decir desde nuestra experiencia que no ha sido fácil. Es una cuestión también no solo de contenidos académicos, sino también de contenidos humanos, de cómo se enseña, qué se enseña, y también a quienes se les enseña, que los reciban, los entiendan, pero también que nos comenten qué es, qué sí, qué no. Entonces, nosotros vamos empezando, ¿sí? Tal vez en el Estado de México, no podemos hablar de las demás, somos la universidad más grande del país, tenemos 3 planteles, en Mesa, en Toluca y en Tlalnepantla. Contamos con tecnología afortunadamente de punta que nos permite hacer esto. Vamos a empezar, con ustedes también, pero vamos con firmeza. Entonces, cuando hablamos de cambio, este es el cambio, ¿no? Ese es el cambio. Empezar a generar desde nuestras trincheras lo que se necesita para además ser humildes, ¿no? Ir mejorando y saber lo que está funcionando y lo que no, cambiar. Pero con eso sería muy como decirnos allá, es cuanto. Muchas gracias. Pues qué bueno que no estuvo ahorita nadie de Argentina, porque están bien enojados con el resultado del inglés. No, pues la verdad me da muchísimo gusto tenerlos, porque independientemente de que sí este es un diálogo académico, es un diálogo académico también entre estudiantes, y pues vemos por qué no las cosas se deben de quedar nada más en la Constitución, ¿no? En la Constitución de los hijos, que se tiene que reglamentar. Entonces, por un lado. Y por otro lado, creo que en este ámbito sí le agradecemos la ontologización que hace en materia del nuevo institucionalismo económico, porque lo vamos a ver con el doctor Ramsey. Y eso en realidad no nadie deberá, o sea, es completamente poco opuesto, ¿no? En ese sentido. Y bueno, en ese sentido sabemos lo importante que es la perspectiva teórica para poder generar propuestas, por un lado. Y por otro lado, creo que nos está proponiendo realmente que haya una política pública acerca de seguridad pública. ¿Por qué? Al haber un diagnóstico, pero o sea, una política pública a través de la seguridad pública desde esta perspectiva, porque a través del diagnóstico. El gran enfrentamiento es precisamente, pero el gran reconocimiento que también hace dentro de su obra es la heterogeneidad de realidades que hay en los gobiernos subnacionales. La problemática de información asimétrica, las relaciones intergubernamentales y el visualizar que el gobierno no es un ente monolítico. O sea, existe heterogeneidad, nada más si nos volteamos
digamos, de una área a otra, ¿no? Cosas que los estudiantes han visto en este sentido y que sabrán por qué están aquí en este seminario. Me voy a adentrar a su propuesta. ¿Puedo quitar esto? Cuando hablamos de agradecimiento de antologización es precisamente al significado que se da a la institucionalización desde la perspectiva del nuevo institucionalismo económico, en donde se utilizan las reglas formales y las reglas informales, muy maladulas, no. También, ¿qué significa esto del Estado de Derecho Nación? ¿Sí? Y evidentemente el corazón lo que tiene, yo también lo tengo, y no me da pena decirlo, por los postmodernos que siempre se regresa a beber, siempre se regresa a beber, eso siempre lo digo. Y el reconocimiento de lo que han sido debates dentro de la academia acerca de esta heterogeneidad de realidades en los distintos niveles de gobierno, las relaciones intergubernamentales, y que por otro lado nos encontramos en la toma de decisiones inversa en el diseño institucional, porque pues, se toma a nivel federal, centralista, y luego pues, ya lo repartimos en los gobiernos nacionales, las realidades de los gobiernos locales y las realidades de los gobiernos microlocales, y precisamente por eso se necesitan diagnósticos. O sea, si no hay diagnóstico, pues ahí es cuando confundimos estrategia con actividad, ¿no? O sea, primero es el problema, luego es el objetivo y luego la estrategia y pues la actividad, como decirles que pues si no hay estrategia y táctica, pues bueno. Para mí aprendí lo que están los compañeros del Cono Sur, porque aprendí muchísimo y realmente nos ofrece la posibilidad de conglomerar una serie de materias, marco jurídico, políticas públicas, niveles de gobierno, seminario, etcétera, en un tema tan complejo, tan concreto, y que la ciudadanía está omnibulado, porque no sabemos el porqué de cambios. Y para nosotros, el ejército y la Guardia Nacional no son lo mismo, pero no sabemos por qué no son lo mismo, y por qué hubo problemáticas, etc. Y estoy hablando en general. Otra cosa es precisamente el término de institucionalización, y vuelvo a decir desde la perspectiva del nuevo institucionalismo económico, porque dentro de la perspectiva del nuevo institucionalismo sociológico, a ustedes no les serviría absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque estamos visualizando cómo cambia dos cosas: las reglas formales y cómo esas reglas formales que existen, o por lo menos existían hasta este último modelo, no permitían reglamentar y regular, algo que es muy importante, y regular a las Fuerzas Armadas y a estos modelos híbridos que existen. Creo que sí hay que caracterizar. Sí, definitivamente, porque esto es una gran aportación, ¿no? Y que institucionalizar a las Fuerzas Armadas es salvaguardar al Estado, soberanía nacional, etcétera, pero también salvaguardar al ciudadano. Como vuelvo a decir, la cooperación entre los niveles estatales pues es indispensable, pero si no tenemos si no tenemos diagnósticos que por un lado nos digan el diseño institucional de cada uno de los estados y que nos digan el diseño institucional
institucional de cómo llevan y bajan los recursos y cómo están las cosas, y que resulta que en Chenaló el 99.9% se lo lleva el presidente municipal, pues bueno, pues tenemos problemas, ¿no? Entonces tenemos un problema de información asimétrica, un problema de agencia principal que, bueno, es válido. En términos multidisciplinarios, si me permite, esta conceptualización de lo que usted llama los 4 modelos, pues no nada más es didáctica, sino que da para un debate académico de largo alcance, y creo que están abriendo una beta donde yo creo en la multidisciplinariedad, pero para ser multidisciplinario hay que ser especialista. Entonces hay que estudiar esto, hay que estudiar esto, y perdón, o sea, como parte de la ciencia política, yo no denusto a los abogados, o sea, por eso es ciencia política de la abogacía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque es una manifestación politológica de lo que ha significado la percepción ciudadana, pero también la percepción gubernamental de esa monopolización de la coerción, ¿sí? De la coerción de la fuerza física que tiene el Estado, y que definitivamente lo que estábamos viendo, y cuando dijo lo de la guerra, yo dije, híjole, sí es cierto. Entonces yo le digo, le voy a pegar a uno, pues el otro se hace así, y por eso, disculpe la cosa, ¿no? Pero pues son un despelote tremendo, ¿no? Esta gran diferencia que hay entre la militarización y el militarismo, que es la imposición dictadura, pero que tampoco en las democracias estamos exentos. Nosotros habíamos sido un sistema hegemónico, éramos dicen que la dictadura perfecta, pero yo digo que era la democracia endeble y perfecta, ¿no? Entonces, cambiar la percepción y que se tenga confianza, que el ciudadano tenga confianza en las Fuerzas Armadas en materia de que nos van a cuidar más de que, híjoles, a lo mejor nos van a hacer algo, sí, híjoles, a lo mejor nos van a hacer algo, es algo que no es fácil. No es fácil. Y volvemos a la necesidad del diagnóstico. Y volvemos a la necesidad del diagnóstico, y volvemos también a la resistencia que podemos tener en las burocracias de, ay no, si todos saben lo que pasa. Y la otra, pues si siempre se ha hecho así. Entonces, uno está, ¿no? En otro sentido, la percepción y la precisión conceptual, le agradecemos mucho. Le agradecemos mucho porque aquí, no como en otros lados, aquí creemos que el marco conceptual, el marco teórico es fundamental para poder hacerlo, definitivamente, ¿no? Y quien diga lo contrario, pues tendría que estar en nuestro foro. Entonces, el recorrido histórico que hace, pues es completamente aleccionador, y no te estoy alabando porque te estoy alabando, y a mí la verdad las cosas no se me conocen por alabar a las personas, ¿verdad? Pero definitivamente sí creo que es necesario, que el trabajo que están haciendo se dé a conocer más allá. Definitivamente, porque es nodal. Porque la ciudadanía no lo sabe, porque los académicos no lo sabemos, porque sería muy distinto, con la pena, que aquí estuviera alguien de Argentina, o alguien de Perú, o alguien de Venezuela, porque ¿no? Sí, le estoy explicando por precisamente la tradición de militarización que tenían, y
esta percepción. Pero definitivamente, si hay algo en México, es la vulnerabilidad de la garantía de los derechos exigibles y justiciables, y no exigibles y no justiciables, ¿no? Ayer lo veíamos, lo veíamos, y el doctor Mertis estaría muy de acuerdo contigo y estaría muy feliz en esta mesa, definitivamente. Entonces, y creo que hay una gran aportación, una gran aportación en el sentido de que si bien no se está generando una perspectiva teórica, sí se está generando un enfoque. Se está generando un enfoque en donde hay conceptos, existen categorías y hay un modo de ver, un marco jurídico a través de la seguridad pública y de la necesidad de regular. Eso quiere decir, puede estar en nuestra Carta Magna, pero pues es un poema, ¿no? El poema ya cuando nos lo dicen así de par en par, pues bueno, no tiene sentido, ¿no? Yo quiero relaciones. Pero también hay ¿por qué la heterogeneidad? Precisamente por la existencia de reglas formales, de regular, pero también de las reglas informales, que no dice, ¿no? Porque esas reglas informales se dan a nivel local, a nivel microlocal, a nivel estatal y a nivel subnacional. Entonces hay que saberlas, hay que saber hacer diagnósticos para definir por dónde. Es muy importante saber lo de la recuperación del espacio público que se hace con este modelo híbrido. Yo ya no voy a decir que la Guardia Nacional se parece al Ejército y que por eso tienen el uniforme que tienen, porque pues bueno, o sea, ahí también es una cosa, no, pero ahí también es una cosa del diagnóstico de cómo perciben las personas cuando aparece eso, ¿no? O sea, es una manera de... Bueno, porque todos dicen, ahí viene el ejército. Entonces, ahí yo nada más lo dejo desde mi profunda ignorancia, cuál es la percepción de una servidora, de algunos estudiantes, de algunos vecinos, etc., ¿no? Y hay yo veo un rico debate en dos tensiones en materia de los cuatro modelos que describe el modelo el modelo de seguridad pública, ¿no? La tensión que puede existir entre la democracia y la institucionalización de la militarización. O sea, porque uno habla del ejército y uno no lo conecta con la democracia. Del enfoque que quieres. O sea, uno habla del ejército y luego, es más, ya le decimos milicos a todo el mundo y uno piensa en la dictadura. Bueno, también tenemos una historia en donde nuestros abuelos, nuestros padres, bueno, algunos fueron activistas y pues en el 68, en el 60, y o sea, el plan Cóndor, cosas por el estilo, que, como diría Benito Juárez, o sea, me van a perdonar esto si lo voy a decir que lo publican a nivel internacional, no me interesa, pobrecito de México, también con el Dios y Azteca de Estados Unidos, ¿no? Entonces, pero también, esa yo lo veo como una tensión, sería más bien bonito hacer una investigación así y poder visualizar de qué manera se da un diplomado, o sea, aquí hay alumnos excelentes, y si no están en la organización, pero está grabado, acerca de políticas públicas y ciudadanización, políticas públicas y democracia. ¿Por qué? Porque tenemos elementos que nos dan. Y sí, de verdad, o sea, sí te vamos a invitar a ti, a Vanessa otra vez, pero para algo más amplio, porque siga para algo más amplio. Yo estoy gratamente sorprendida. Y también una relación
que nadie se atreve a tocar, que es el narcotráfico y la militarización institucionalizada y la institucionalización militarizada y el militarismo institucional. Yo nada más me quedaría en México. Digo, ¿para qué te vas con los demás? No sé qué vaya a pasar ahora con Chile y ahora con Argentina y bueno, el seminario que tenemos después, con eso completamente invitado, dice segundo giro para la izquierda, pero yo por más que veo, giramos para la derecha. Y vuelvo a insistir, la importancia, primero la ausencia y luego la importancia de los diagnósticos para hacer efectivo precisamente la militarización de la seguridad pública. Militarización de la seguridad pública, entonces que contenga esa heterogeneidad de los grupos subnacionales y de la complejidad de las relaciones intergubernamentales. Y poder decir, oigan, ¿saben que no había una reglamentación antes? Existe una reglamentación y es algo importante porque entonces existe sanción y reduce la impunidad. Me encantó que, por lo menos en el papel, por lo menos en lo formal. Pero hay algo que sí debemos de tener consciente. El cambio institucional no va a la par del cambio organizacional y en este caso del cambio de los habitantes de las microlocalidades, localidades, estados, ni de las autoridades. Entonces, démosle tiempo. De ahí la importancia de que no se vaya por sexenio. Porque si no, un cambio organizacional no creo que sea necesario. Y menos de la envergadura. En el otro, y bueno, hay que tener claro, y esto sí lo digo, porque sí creo que la ciudadanía, me van a matar los pero la ciudadanía sí tiene derechos, la ciudadanía sí, pero creo que podemos asumir, no voy a decir así, voy a decir elucubrar, que tenemos, no te voy a hablar de porcentajes, pero que tenemos una ciudadanía de baja intensidad, como decíamos. Una ciudadanía de baja intensidad, entonces tenemos ahí una sinergia con el INE, que por ahí van a venir, y creo que sí sería muy importante que fueran esto en el INE. ¿Por qué? Porque hablan de ciudadanización, hablan de la responsabilidad ciudadana, pero tú sabes a dónde nos ha llegado que tener y asumir una ciudadanía de baja intensidad. Creo que hay estrategias concretas en las cuales se incluye esto. Y estoy diciendo elucubrar. Y otra cuestión, volvemos a los diagnósticos. Creo que sí vamos a tener que hacer un diplomado en conjunto porque, pues, a ver, no es que yo sea fanática del diagnóstico, es que pues yo no lo sé todo, entonces tengo que saber para dónde voy. O sea, ¿qué tal si tienen rieles? Y pues yo voy usando una moto, ¿no? Los correos, ¿cómo se hacen en la moto, chicos? O sea, ¿cómo? O sea, o si tenemos, o sea, el presupuesto para la moto, pues nosotros agarramos la bicicleta, ¿no? Pues no. Entonces, eso de las buenas prácticas, híjoles, ¿cómo le ha hecho daño a las políticas públicas? ¿Y cómo en serio, por qué? Porque hay que tropicalizar. Tropicalizar es lo mismo que no hacer nada. Y tal vez hacer un esfuerzo gubernamental que podrías hacer para saber hacia dónde va. Ahora, creo que en México también tenemos que visualizar algo. Que si bien ya hay una reglamentación, cuando en México decimos rendición de cuentas, sí, se ofrecen los resultados, pero
no es mamuco, pero accountability, es accountability porque pues, es un concepto de más allá de los resultados, porque debería de haber una autoridad y una sanción y no existen resultados. ¿Para qué? Para que los derechos, fíjate ya hasta dónde nos llevas, para que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales se hagan, ¿no? Bueno, ya los políticos y los civiles, ¿no? O sea, en ese sentido. La verdad, de verdad, creo que este acercamiento va a ser muy productivo. Este acercamiento sirve para hacer proyectos de investigación, sirve para invitarlos a estos diplomados que se están haciendo de titulación, que son igual de complejos y recomplejos que la titulación, porque al final tienen que hacer un trabajo, chicos. Entonces, y pues sí, que vamos mucho, porque la verdad de las cosas es que creo que ha sido este seminario, y gracias por estar en el proceso de Perú, este primer seminario internacional ha sido muy difícil, ha sido muy elegido. Y la verdad, te agradezco, Vanessa, muchísimo, muchísimo. Vanessa es estudiante de la OCDM, lo va a repetir todas las veces que pueda. Te agradezco muchísimo porque, bueno, en una plática hubo una iniciativa de vamos a adentrarnos y vamos a ser muy guasemeros, y en este caso, muy de la Universidad Mexiquense de Seguridad, este seminario, ¿no? Fue un acierto, tengo la carne chinita, o sea, porque la verdad aprendí mucho y dije, ay, oye, está que soy un participante, por favor. No, más allá de lo académico, ¿no? Y que hay un problema ontológico. Y bueno, felicidades. Realmente felicidades y creo, esto no lo digo con suerte. Gracias. Bueno, comentarles que la realidad, cuando ustedes se sientan a leer al doctor Cáceres, es como este diálogo que se tuvo el día de hoy, más que otra cosa, porque también se trata como politólogos de hacerlo de manera democrática. ¿Qué quiere decir esto? Que básicamente cuando uno empieza a leer al doctor Cáceres, pues está platicadito. Así tal cual, llegas, te sientas un café, te acomodas deliciosamente y empiezas a platicar con él. Lo leo, la realidad es que tuve la primicia de leer La Guardia Nacional como alternativa para el resguardo de la seguridad en México. Y entonces, el tomo cuarto del Capital, así tal cual, que son 600 páginas, me tardé 3 días. Fue mucho, o sea, ¿por qué? Porque era así de, me tomo mi café y estoy platicando. O sea, a pesar que nos vemos de lunes a viernes, lo veo más con mi familia y así. Al final del día hacemos familia. La realidad es que uno se sienta a tomarse un café y va de nuevo. Es este lenguaje democrático que tiene la garantía de que cualquiera lo pueda entender. Entonces, vaya, se le nota al politólogo a lo lejos. Entonces, si ustedes así lo desean, con muchísimo gusto me comprometo yo con ustedes a pasarles el libro de los servicios de inteligencia en México ayer y hoy. Déjenme su correo electrónico y con muchísimo gusto también tengo oportunidad de poder llegar a la oficina, sentarme y hacer lo correspondiente. Pues por ahí que el viernes o por mucho la otra semana. Yo sabría. Bueno, porque entonces hay que dar el producto final de este seminario internacional, ¿no? Entonces, y con mucho gusto estén en su correo. Entonces, si así lo desean, me pasan acá su correo y muchísimas gracias por. Nos vemos. Sí. A las 4 de la tarde. Así es, para poder Para poder continuar, teniendo un
presentación, el encuentro, hay un panel de colegas del Instituto Nacional Electoral, que creo que ya están llegando. Entonces, vayamos a tomar un poco.